Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta tercera webconferencia donde haremos una revisión sobre la anatomía biomédica de senos paranasales. Por favor, me confirman todos si el audio es adecuado. Sí, señor. Ok, muchas Sí, gracias. claro, sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartirles entonces la pantalla. La revisión en este caso la vamos a hacer sobre el portal Septra, ¿cierto? En este caso me he permitido cargarles un estudio de cráneo. Tengan presente que normalmente cuando uno hace la revisión de senos paranasales, pues tiene o la reconstrucción se debe hacer sobre un filtro óseo, ¿sí? Posiblemente cuando ustedes vean estudios de tomografía que evalúan los senos paranasales, estos tienen mayor detalle porque se pone un filtro directo sobre las imágenes, que es el filtro óseo. En este caso no tenemos un filtro óseo porque no encontré un estudio que tenga esa calidad. Por tal razón, pues vamos a hacer la revisión de senos paranasales sobre un estudio sin ese filtro óseo, pero sí con una ventana de hueso. Entonces, tengan por favor presente que cuando se evalúan los senos paranasales hay que hacerlo a través de dos planos. Este que ustedes están viendo en la pantalla, que es el plano axial, y adicionalmente un segundo plano, que es el plano coronal. Sobre los dos planos haremos la revisión y es sobre estos mismos planos que ustedes encontrarán imágenes en el cuestionario que presenten en línea sobre esta estructura que es senos paranasales. Recomendaciones. No, no olviden, por favor, que los senos paranasales, en este caso, son estructuras que se ubican al interior de diferentes huesos, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? Disminuir la carga de los huesos en la cara, ¿cierto? Es una de las funciones generales. Adicionalmente, también ayudan a la fonación, pero principalmente es eso, la disminución, en este caso, de la carga que tiene los diferentes huesos de la cara. Bueno, entonces no olviden, por favor, que cuando hablamos de senos paranasales, los senos se ubican a la altura del hueso frontal, a la altura del hueso etmoides, el hueso esfenoides y en este caso los dos huesos maxilares superiores. A la altura de esas estructuras, pues vamos a tener, en este caso, entonces, lo que son los senos paranasales. ¿Qué es importante en un abordaje de senos paranasales? Tener claridad anatómica en las diferentes estructuras que en este caso conforman la órbita. ¿Ok? Entonces voy a permitirme, antes de arrancar con esta revisión, vamos a cargar un estudio 3D de cara para hacer una revisión rápida de esas estructuras. Si ustedes tienen claridad en qué elementos anatómicos conforman parte de la órbita, pues también van a tener una mayor claridad cuando hagamos la revisión de esas estructuras a través de una secuencia planar, tanto en el plano axial como coronal. Un momento, por favor, cargo la imagen 3D para que ustedes tengan una mejor conceptualización. Profe, una pregunta. Adelante. Yo intenté, no, bajé pues la aplicación, todo el cuento, e intenté colocarlo para poder ver en 3D en los tres planos, Inter Workspace, pero no me deja. Y yo bajé ya Edge, todo eso, pero no me sale solamente los dos, el plano normal, no me dio la opción de tener el Interactive Whispers, no sé por qué. No olvides que esto lo debes hacer únicamente a través del explorador Edge. Si no lo haces por Edge, no vas a poder hacer lo que me estás indicando. Bueno, para que lo Sí, tengas pero presente. también lo bajé. Bajé el explorador, tengo Safari, tengo todos, pero ese no. Lo bajé por ahí y precisamente entro por ahí para poder entrar a la plataforma, pero no me deja. Y lo Ok, descargué, que pues, no sé cuánto también, pero tampoco. pero mira, yo estoy utilizando las mismas claves que tienen ustedes para acceder al portal y automáticamente me permite, no tiene ningún tipo de restricción. Esas credenciales permiten hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo para esta actividad. Entonces,
De todas formas, ponme un correo y yo lo remito a la persona encargada de Scepter para que borre y nuevamente te dé la credencial. Pero se supone que todos pueden o deben poder hacer, en este caso, esto que estamos haciendo, ¿ok? Muy amable. Ok, con gusto. Un momento, vamos a tratar aquí de bajar para ver un poco mejor la órbita. Ok, entonces, ¿qué es importante en esta revisión de senos paranasales? Miren, no olviden, por favor, que cuando hablamos de senos paranasales, pues esta estructura que es la órbita se incluye en esa revisión temática. Bueno, tengan por favor presente que a la órbita le podemos considerar cuatro caras, ¿sí? Como ustedes la están viendo acá. Esas son una cara superior, ¿cierto? Una cara lateral, una cara medial y una cara inferior que es el piso de esa órbita. Si ustedes revisan, adicionalmente, pues también vamos a encontrar al final un vértice, ¿no? La órbita es una especie de cono, ¿cierto? En este caso, pues la base, pues es aquí la parte más amplia donde está el globo ocular y atrás donde se reduce es el vértice. En ese vértice ustedes van a tener o van a encontrar dos agujeros que podemos ver allá al final. Uno de ellos es este donde está aquí el mouse. Ese es el conducto auditivo, perdón, el conducto óptico para el paso del nervio óptico y la arteria oftálmica. Y más inferiormente ustedes van a ver una estructura un poco más grande que es esta, que es la hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior, ¿sí? Allá atrás. Esa fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ahí donde ustedes la ven, que parece como una especie de coma invertida, está conformada arriba por el ala menor del esfenoides y abajo por el ala mayor. Toda esta que ustedes ven acá es el ala mayor del esfenoides. ¿Por qué es importante esa estructura? Porque a través de ella eh, pasan el tercero, cuarto, una rama del quinto que es el oftálmico y el sexto par que ustedes ya conocen y adicionalmente las venas del oftálmico. Por eso es importante esa hendidura esfenoidal. No olviden la conformación. En la parte superior ala menor y en la parte inferior el ala mayor dan origen a esa estructura. Dentro de las cuatro caras que les he citado, entonces esto que es el techo de la órbita, ¿cierto? Que es esa pared superior, pues va a estar conformada por una lámina muy delgada, que es la lámina orbitaria de este mismo hueso, que es el hueso frontal, ¿cierto? Toda esa cara superior solamente encontramos a esa estructura y en la parte allí más posterior donde termina, una parte muy pequeña de esa ala menor del hueso esfenoides. Eso es lo que o son las estructuras que intervienen en esa formación de, en este caso, el techo de la órbita o la pared superior. Si yo reviso acá la pared lateral de la órbita, vamos a tener que hacia la parte más posterior aquí atrás, ¿cierto? Va a estar conformada por el ala mayor del hueso esfenoides. No olviden, por favor, que el hueso esfenoides pues, es un hueso del cráneo que es completamente central, el cual tiene dos alas mayores, dos alas menores y en este caso un cuerpo y dos apófisis pterigoides que son más inferiores, que las vamos a ver más adelante en las imágenes axiales y coronales. Si yo me vengo un poco más hacia adelante, voy a rotarles acá, pues noten que hacia la parte más anterior, aquí, ¿cierto? Esta pared lateral termina conjuntamente con parte de esta apófisis orbitaria externa o apófisis, en este caso cigomática del hueso frontal, que se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático. Entonces aquí voy a tener yo conjuntamente al hueso frontal y al hueso cigomático o malar, que es aquí el más externo de la cara. Esas dos estructuras ayudan a conformar aquí lo que es la parte más externa de esa pared lateral sí, pared lateral de la órbita, ¿ok? Entonces no lo olviden esas dos estructuras. Atrás, el ala mayor, adelante, parte del hueso frontal y parte del hueso cigomático, ¿ok? Hacia la parte inferior, aunque aquí en este caso la reconstrucción 3D
no me la muestra muy bien porque en este caso, como la lámina es muy delgada, parcialmente desaparece, pero pues aquí vamos a tener el piso de la órbita. Ese piso de la órbita está conformado en un 98% realmente por la apófisis piramidal. No olviden que la apófisis piramidal depende de esta estructura que es el maxilar superior, ¿cierto? Esa apófisis piramidal al interior alberga en este caso a el seno maxilar. Bueno, entonces aquí vamos a tener entonces que ese piso de la órbita pues realmente está conformado, ¿cierto? Por el hueso maxilar, pero específicamente por, eh, por la apófisis piramidal de este mismo hueso. Hacia la parte más posterior acá, al final donde termina esa pared, ustedes van a encontrar que también está presente una apófisis, que es la apófisis orbitaria del hueso palatino, que es un hueso de la cara, y que ayuda a conformar aquí en la parte más posterior también parte de ese piso, ¿cierto? De la órbita. Y nos queda una pared, que es aquí esta pared medial de la órbita. Esa pared medial, ¿cierto? Está conformada entonces en gran proporción por algo que conocemos como la lámina papirácea. Esa lámina papirácea forma parte de la pared lateral, que en este caso lo conforman las dos masas laterales del hueso etmoides. No olviden, por favor, que ese hueso etmoides, le roto acá, ¿cierto? Está aquí el inferior, ¿cierto? A todo esto que es el hueso frontal. Ese hueso frontal tiene una cara inferior que se articula aquí en esta parte inferior con el hueso etmoides. El hueso etmoides tiene dos, piensen ustedes que son como dos especies de cubos, ¿cierto? Como dos cuadrados que están uno aquí y el otro aquí lateralmente y que están unidos por algo que es la lámina cribosa. Bueno, si yo roto, voy a tener que esa masa pues está aquí y que la parte externa de ese cuadrado lo conozco como la lámina papirácea. Esa lámina papirácea, como su nombre lo indica, es una estructura muy delgada que suele fracturarse fácilmente en trauma en los pacientes, ¿cierto? Y le han dado ese nombre porque tiene una especie de forma de papiro, una hoja muy delgada que recibe el nombre entonces de lámina papirácea, ¿ok? Más anteriormente ustedes van a encontrar que parte de esa pared aquí también le ayuda a conformar la cara externa del hueso unguis. Aquí tenemos entonces a ese hueso unguis y entre los dos pues realmente van a conformar todo lo que va a ser esa pared medial de la órbita. ¿Ok? Entonces, esas son las cuatro paredes de la órbita. No lo olviden, por favor, una pared superior, una pared lateral, una inferior y una medial conformadas, en este caso, por cada una de las estructuras que les he venido citando. Adicionalmente, por favor, no olviden atrás, ¿no? Donde termina en ese vértice de atrás, ¿cierto? La órbita. En la parte más superior y medial, el agujero óptico para el paso del nervio y la arteria oftálmica, y más inferiormente la hendidura esfenoidal, conformada superiormente por el ala menor y en la parte inferior por el ala mayor, y que da paso al tercero, cuarto, una rama del quinto y el sexto par craneal que ustedes ya pues han venido trabajando. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta con la revisión de las diferentes estructuras que conforman a la órbita, ya para dar paso a una revisión en imágenes planares? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos nuevamente a retomar el estudio visto en diferentes planos, en este caso pues el plano axial sobre el cual pues vamos a trabajar. Entonces voy a ponerles un poco más grande la imagen axial sobre la cual trabajaremos en la revisión de las diferentes estructuras.
Un momento, por favor. Deben 30 segundos, detengo el compartir, a ver si logro ubicar un mejor estudio. Un segundo, por favor. No, no me registra otro estudio, entonces sigamos con la revisión planeada. Bueno, entonces miren, no olviden por favor que cuando hacemos una revisión de los senos paranasales o se hace la diferente planificación, se debe arrancar 1 centímetro abajo de esto que es el paladar duro, que lo podemos evidenciar más claramente en el plano, en este caso sagital. Entonces, realmente debemos empezar ahí, 1 centímetro abajo de esa estructura. En esta imagen que ustedes tienen en pantalla, pues vamos a hacer énfasis específico sobre los diferentes elementos que ustedes van a observar. Vamos a hacer un hincapié marcado sobre las estructuras óseas, que son las que se evalúan realmente pues, cuando se hace una revisión de senos paranasales. En la parte posterior, pues no entro a hacerles una revisión detallada. No olviden que pues aquí vamos a tener, en este caso, lo que es el cuerpo vertebral. Esto es C2, esto que ustedes están viendo, perdón, C1. Esto es apófisis odontoides, ¿cierto? Adelante el arco anterior, arco posterior y esto que son los agujeros vertebrales. Pero esto lo vamos a retirar de la revisión porque vamos a hacer un énfasis marcado, en este caso, sobre los diferentes elementos de senos paranasales. Miren, entonces, ¿qué tenemos aquí adelante? Este es el hueso, ¿cierto? En este caso, maxilar superior. Esto que ustedes ven sobre la imagen, pues no olviden que son la implantación de los diferentes grupos dentarios que se realizan sobre ese borde inferior del maxilar superior. Si yo me voy un poco más hacia posterior y hacia lateral, ustedes van a tener aquí, en este caso, las ramas ascendentes, en este caso de la mandíbula, ¿cierto? No olviden que la mandíbula pues tiene un cuerpo y 2 ramas ascendentes, ¿cierto? Que son las que estamos viendo en este caso más lateralmente y que forman parte de, en este caso, el maxilar inferior, ¿ok? Vamos a irnos entonces un poco más arriba, vamos a subirnos en promedio 1 centímetro como para empezar a notar cambios importantes. Entonces veamos lo siguiente, mire, aquí ascendimos 1 centímetro, ustedes lo ven en la imagen, ¿cierto? Miren aquí, estábamos aquí a esta altura de corte y he subido 1 centímetro aproximadamente. ¿Qué nos aparece en esta revisión de esta imagen? Miren ustedes que estas que son las ramas ascendentes de la mandíbula, pues siguen completamente igual. Noten que en este caso nos empieza a aparecer toda lo que es la apófisis piramidal. Todo esto es la apófisis piramidal de la cual veníamos hablando. Y noten que al interior de cada uno de estos dos huesos del maxilar superior nos aparece una estructura que es completamente hipodensa, ¿no? Entonces, toda esa estructura que ustedes ven, pues es el seno, ¿cierto? En este caso, el seno maxilar derecho y el seno maxilar izquierdo. Así siempre los vamos a ver. Normalmente cuando los pacientes tienen algún tipo de proceso inflamatorio como la sinusitis, razón por la cual se hace en gran porcentaje estudios de senos paranasales, pues ustedes van a encontrar que esta neumatización, que es el aire normal al interior de la estructura, se pierde y vemos líquido, en este caso al interior. ¿Y cómo lo vemos? Con una, digamos que como es un proceso inflamatorio, normalmente vemos algo que se llama mucocele, que tiene una densidad similar a los tejidos blandos. Entonces podemos ver que el seno está ocupado por material de tejido blando al interior, que es el proceso, en este caso, inflamatorio. Adicionalmente, ¿qué vamos a tener? Entonces, vean ustedes que aquí hacia la parte medial vamos a ver de comienzo a fin, ¿cierto? Entonces, una estructura divisoria. No olviden que esa estructura divisoria hacia la parte más inferior va a estar dada por el hueso, en este caso por el hueso Wömer. Tengan presente que ese hueso Wömer es una estructura o es un hueso impar, ¿no? De la cara, es el único hueso impar. Voy a tratar de poderlo revisar acá en el plano coronal, como para que ustedes empiecen a identificarlo y tener un poco más de claridad sobre esa estructura. Entonces, miren.
Si ustedes ven aquí, no olviden que sea hacia la parte inferior, esto que estamos viendo acá son los dos huesos maxilares y estos son los senos maxilares que empezamos a ver acá sobre esta altura de corte. Lo que ustedes ven acá, esta línea amarilla, ¿cierto? Corresponde a este plano en el eje, en este caso, axial. Bueno, entonces noten que aquí hacia la parte central, esto que ustedes ven aquí, pues es el hueso Wömer, ¿cierto? Que se articula en la parte inferior, en este caso, con las dos apófisis que produce los dos huesos maxilares superiores. Entonces, en todo el centro siempre vamos a tener el hueso Wömer. No olviden que ese hueso Wömer se articula anteriormente con una estructura cartilaginosa y entre los dos me van a generar algo que se llama el septum nasal. Toda esta estructura pues va a ser parte de ese septum nasal que también ayuda, ¿cierto?, a dividir a las dos fosas nasales, pero que anteriormente pues tiene un componente más cartilaginoso y más posteriormente es una estructura pues netamente ósea. Más superiormente, como ustedes lo ven aquí en la imagen, ¿cierto? Cuando vayamos ascendiendo, vamos a tener por aquí algo que se llama la lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿cierto? Esa lámina perpendicular pues también ayuda a conformar esa división de esas dos estructuras, en este caso de las fosas nasales. Pero siempre ustedes aquí en el centro van a encontrar ese septum divisorio, ¿cierto? De comienzo a fin cuando exploremos en este caso las fosas nasales. Adicionalmente, no lo olviden por favor, nos van a aparecer, ¿cierto? Acá pues arrancamos en la parte más inferior algo que conocemos como los cornetes. Noten que los cornetes, pues obviamente los vemos en los dos planos, pero en esta imagen es muy característica para que ustedes los puedan ver. Los cornetes inferiores, que son estos dos ganchos, estas dos láminas que ustedes ven, estos que aparecen aquí, que son los cornetes medios, y por aquí los más altos, que corresponden a los cornetes superiores. ¿Qué es importante? Por favor, no lo olviden tras esta revisión. Los cornetes inferiores, que son estos que estamos viendo acá en este plano coronal, que corresponden a estas dos estructuras que ustedes ven aquí en el plano axial, son huesos independientes y forman parte de los huesos de la cara. Los cornetes inferiores son huesos de la cara, bueno. Mientras que el cornete medio y el cornete superior son estructuras que en este caso le corresponden o forman parte, en este caso, del hueso etmoides. Bueno, entonces esto es parte del hueso etmoides, el cornete superior y el medio, y el cornete inferior es un hueso de la cara. Bueno, para que desde una revisión morfológica o anatómica lo tengan por favor presente. Adicionalmente, ustedes encuentran que esta estructura que es muy delgada, que es esta misma que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Este cornete inferior, ¿cierto? Noten que alrededor hay una estructura, ¿cierto? Que es completamente, que tiene una densidad de tejido blando. Esas estructuras se llaman las coanas. ¿Para qué sirven las coanas? Si es que cuando hacemos el ejercicio respiratorio, ese ejercicio fisiológico de respirar, pues el aire no ingresa completamente frío, ¿cierto? Al parénquima pulmonar, sino que a través de esas coanas, pues automáticamente lo que hacen es se inflan y como están muy llenas de sangre, ayudan al calentamiento del aire y que el aire pues no ingrese completamente frío a los pulmones para que no se genere algo que se llama un broncoespasmo. Bueno, entonces digamos que la finalidad de esos cornetes pues es eso, ayudar realmente a calentar el aire. Por eso es normal que cuando ustedes adquieran este tipo de estudio vean un cornete mucho más grande que el otro o viceversa, porque digamos que trabajan no conjuntamente, sino que funciona uno y posteriormente en la otra respiración se activa el otro. Por eso siempre vemos alguno de los dos más grande que el otro, pero es un proceso fisiológico normal. Y otra cosa nos aparece por aquí, noten que pues tenemos parte de lo que es la nasofaringe atrás, que es la unión, ¿cierto?, de lo que son las fosas nasales atrás con la vía aérea. Y adicionalmente por aquí me empiezan a aparecer dos ganchos que ustedes ven como una especie de N, que es esta, ¿cierto? No olviden que esas dos estructuras pues son las apófisis pterigoides. Esta es la apófisis pterigoides lateral y esta es la apófisis pterigoides medial. Esas dos estructuras le pertenecen al hueso esfenoides. Bueno,
pero pues en este caso están ahí visualizadas y se articulan, en este caso con la parte posterior de, de los dos huesos maxilares. Vamos a subirnos un poco más para poder evidenciar qué otros cambios encontramos. Entonces vamos a subirnos aproximadamente 1 centímetro como para empezar a ver unos cambios importantes. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, al final revisamos las preguntas para, igual sé que llegan las notificaciones, pero no puedo leerles los mensajes, muchachos, porque tengo completamente la pantalla full para poder hacer la revisión. Bueno, entonces, noten ustedes que a esta altura de la imagen, ¿cierto? Voy a bajarme un poquito más como por acá. Ustedes van a ver que esa rama, ¿cierto? Ascendente se ha dividido en dos estructuras. Anteriormente vamos a tener a la apófisis coronoides, perdón, en la cual se va a insertar el músculo temporal, ¿cierto? Que ayuda o contribuye a la masticación. Y si yo me voy más hacia posterior, noten ustedes que por aquí se queda la segunda apófisis que se conoce como el cóndilo de la mandíbula. ¿Para qué sirve este cóndilo? Pues va a generar o va a conformar la articulación temporomandibular que contribuye pues a la masticación, que es donde se fija realmente la mandíbula. Bueno, entonces aquí adelante se inserta el músculo temporal que asciende la mandíbula durante la masticación y atrás pues está el cóndilo que es el que articula ese tipo de movimiento. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Noten ustedes que estamos casi ya prontos a llegar aquí a lo que va a ser un seno que es impar, que es el seno, en este caso el hueso es esfenoides, y que lo vamos a ver un poco más hacia superior. Siguen, en este caso, los dos senos maxilares, ¿cierto? Adicionalmente nos empieza aquí a aparecer, en este caso, la apófisis cigomática. No olviden que ese cigoma, ¿cierto? Pues realmente le pertenece al hueso temporal, pero pues realmente se va a articular con el hueso, en este caso, cigomático, ¿cierto? Que es otro hueso de la cara aquí, en este caso, que forma ese pómulo en la cara para que lo reconozcan o lo identifiquen más claramente. Aquí no hay otros cambios, simplemente quería hacer énfasis sobre la división en la parte terminal de las ramas de la mandíbula. Entonces, ascendamos un poco más para ver un poco más de cambios. Entonces, si yo me subo a esta altura de corte, miren que pues ya me aparece, en este caso, empieza a aparecer ese seno esfenoidal. ¿Qué es importante? Ustedes pueden encontrar que el seno esfenoidal puede ser único, ¿cierto? Puede estar dividido, como ustedes lo están viendo acá. En algunos pacientes puede estar hipoplásico, quiere decir que no se desarrolla, o si se desarrolla es muy, muy pequeño. Esto que ustedes ven también, por ejemplo, es normal en algunos pacientes, que es la neumatización, en este caso de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces la punta podemos ver que está neumatizada con aire y eso es normal. No en todos los pacientes, pero puede suceder en alguno de ellos, ¿ok? Noten que pues vemos completamente ese arco cigomático, ¿cierto? Que se deriva del hueso temporal de la circunferencia y que se articula anteriormente con ese hueso cigomático, que es lo que se complementa en esta imagen. Anteriormente, seguimos pues con esos dos senos maxilares. Nos van a empezar a aparecer por aquí algo que vamos a conocer como las celdillas etmoidales, que son múltiples puntos que vemos aquí lateralmente al septum nasal. Esas celdillas etmoidales pues son muchas, son, digamos que son más de 10, más de 15 estructuras que están subdivididas y que evidenciamos al interior de esas masas laterales que forman parte de ese hueso, en este caso etmoides, ¿no? Que está aquí en la parte central. Adicionalmente, noten que por aquí me empieza a aparecer algo que se llama el conducto lacrimonasal. Bueno, ¿qué es ese conducto lacrimonasal? No olviden, por favor, que en la parte fisiológica, cuando lloramos, ¿cierto? Buena parte de esas lágrimas, pues salen, en este caso, o ruedan por las mejillas y otra parte a través de este conducto lacrimonasal que ustedes ven en la imagen, drena al cornete inferior. Por eso, normalmente, después de ese proceso fisiológico del llanto, ustedes encuentran
que se aumentan las secreciones al interior de las fosas nasales, y es porque el conducto lácrimo-nasal pues drena buena parte de esas lágrimas atrás a la parte inferior, en este caso, del cornete inferior. ¿Qué nos va a aparecer por acá o qué nos empieza a aparecer? No olviden que aquí vamos a tener algo que se llama las ramas ascendentes del maxilar superior, que son estas dos que ustedes empiezan a ver aquí y que más superiormente se van a articular con los huesos propios de la nariz, que son más anteriores, y van a conformar completamente esa estructura de las fosas nasales. Pero aquí lo que tenemos en este caso es la parte ascendente de esas ramas, ¿cierto? Que van a ayudar a conformar esa estructura. Bueno, aquí no tenemos nada más por mencionar. Vamos a ascender un poco más. Entonces subámonos aproximadamente como 1,5 cm para empezar a ver un poco más de diferencias. En estas imágenes ustedes pues van a encontrar que por seguridad en algunas instituciones, ¿no? En este caso hospitalarias, ya que estos estudios pues no son adquiridos acá en Colombia, le colocan algún tipo de protector sobre los globos oculares a los pacientes. Esa metodología no la utilizamos nosotros aquí en Colombia, por eso ustedes ven que se produce algo de artefacto, ¿cierto?, sobre los globos oculares, pero cuando vean estudios, en este caso de instituciones hospitalarias en Colombia, pues no vamos a encontrar que se produce ese tipo de artefacto, bueno, que se está generando acá en la adquisición de este estudio. Bueno, entonces podemos ver, así como vemos en la parte posterior y lateral, vemos exactamente aquí sin ningún tipo de distorsión. Ok, entonces vean ustedes que aquí pues me aparecen múltiples celdillas. Todas estas pues son las celdillas. Voy a tratar a ver si logramos, voy a devolverme un poquito a ver si logramos ver aquí los cornetes. Entonces esto que ustedes ven aquí son los cornetes, en este caso medios, que son estos que ustedes ven acá. Esos son los cornetes medios para que pues también los identifiquen en ese plano axial. Y más superiormente, como estábamos mencionando acá, por aquí estas puntas pequeñitas que ustedes alcanzan a evidenciar a esta altura, aquí y por acá, son los cornetes, en este caso superiores, que son láminas muy pequeñas y que posiblemente pues no identifiquen en algunos pacientes. Bueno, no siempre son visibles, los que son muy visibles son los inferiores y los medios. Retomar entonces esas múltiples celdillas etmoidales que ustedes pues identifican en la imagen, y más posteriormente pues noten que vemos claramente lo que es el seno esfenoidal, que pues es mucho más grande y en este caso pues está subdividido por una lámina divisoria. Si yo haciendo un poco más, ¿qué vamos a tener por aquí? Entonces vamos a hacer énfasis aquí en 2 puntos. Entonces miren, ya me voy devolviendo, si no, pues esto nos ayuda a revisar las diferentes estructuras. Noten ustedes que aquí pues tengo, este va a ser el agujero óptico, ¿cierto? Y este es el canal óptico para el paso del nervio óptico y la arteria oftálmica. Bueno, a ambos lados entonces tengo ese agujero óptico y todo esto va a ser el canal óptico. Si yo bajo un poco más, noten que lateralmente aquí pues voy a tener esa hendidura esfenoidal, de la cual hemos venido hablando, que también se conoce como fisura orbitaria superior, para el paso de esos elementos o estructuras anatómicas que ya les he referido, conformada entonces nuevamente, como lo había mencionado, por esto que es parte del ala menor y toda esta que es el ala mayor en el paciente. Y esta es la hendidura, entonces, por favor, la hendidura esfenoidal. Noten que en esta, voy a bajar un poquito más, que en esta altura de corte, vean que puedo ver claramente esto que es la lámina papirácea que yo les había mencionado. Entonces podemos decir y retomar, ¿cierto? Que esta es la pared medial, toda esta es la pared medial de la órbita, toda esta es la pared medial de la órbita, conformada entonces por todo este elemento que es la lámina papirácea. Si ustedes ven, estas son las estructuras de forma cuadrilátera que les he mencionado, que son parte de ese hueso, en este caso, etmoides, y que al interior pues encontramos esas múltiples celdillas etmoidales, que son muchas celdillas etmoidales a cada lado, que se articulan pues posteriormente con esta estructura, que es el seno esfenoidal. Bueno, entonces todo esto es la pared medial, muchachos, no lo olviden, toda esta es la pared medial conformada por la lámina papirácea,
que forma parte del hueso etmoides. Lateralmente, no olviden que esta es la pared lateral de la órbita, que anteriormente está conformada, en este caso, o a esta altura de corte, por el hueso, en este caso, por el malar, ¿cierto? Por el hueso cigomático, todo este elemento hasta aquí es el hueso cigomático donde les aparece esa mano ahí, ¿cierto? Y de aquí hacia atrás, todo esta es la lámina, en este caso, parte de esa pared lateral conformada por el ala mayor del hueso esfenoides. Bueno, que es la revisión que hacíamos inicialmente. Si yo sigo ascendiendo, pues, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, miren que más superiormente ya la cara superior de esas masas laterales del hueso etmoides, que es toda esta estructura que ustedes ven acá, se van a articular con la cara inferior, en este caso, como ustedes lo empiezan a notar aquí, del hueso frontal, ¿cierto? Y ahí nos va a empezar a aparecer entonces esto que va a ser el seno frontal. Aquí entonces, a esta altura dejamos las celdillas etmoidales y pasamos a ver, en este caso, al seno frontal. No nos cambian los elementos, esto sigue siendo cara medial, esto sigue, o pared medial y la pared lateral de la órbita. Bueno, si yo haciendo un poco más, pues noten que automáticamente ya aquí me aparece, en este caso, es el seno frontal del paciente. Entonces, nótenlo, vamos a revisarlo un poco más alto, mírenlo. En algunos pacientes también puede ser hipoplásico, que quiere decir que está muy pequeño o no existe, o muy grande, por ejemplo, como ustedes lo notan en este caso, en este paciente. Todo esto es el seno, en este caso el hueso frontal. Hasta donde se debe adquirir, normalmente hasta 1 centímetro arriba, ¿cierto? De dónde termine ese seno frontal. ¿Con qué finalidad? Y es que la posreconstrucción en el plano coronal, que es esta, pues no quede recortado ese seno cuando se hace esa posreconstrucción. Bueno, la parte más alta, como ustedes lo ven aquí, que forma ese techo de la órbita, pues no olviden que ahí vamos a tener, en este caso, a la lámina orbitaria de ese hueso frontal, ¿cierto? Que en este caso es lo que estamos viendo en la imagen. Ese es el techo de la órbita. Bueno, lámina orbitaria. Y ahí terminaríamos la revisión, que corresponde entonces a las diferentes estructuras de ese plano axial. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Si hay alguna duda, pueden abrir el micrófono, hacemos la intervención, o si no, pues hacemos una revisión rápida sobre lo que nos resta y lo que posiblemente no hayamos revisado sobre el plano coronal. Está bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar acá a este plano, vamos a dejarlo más grande, vamos a trabajarlo así sobre este que es el plano entonces coronal. Entonces, miren por favor lo siguiente. Bueno, no olviden que ese plano coronal pues nos corta el cuerpo de adelante a atrás o de atrás hacia adelante. Aquí estamos pues, como nos lo muestra la imagen, en la parte más anterior de la cara. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, habíamos hablado de esto que son las ramas ascendentes. Estas son las ramas ascendentes de ese maxilar. Y noten que pues aquí pues, empezamos a ver claramente todo lo que es ese seno frontal al interior del mismo hueso. Si yo sigo echando un poco más hacia atrás, voy a poner un poquito más pequeño para que no se recorte la imagen. Entonces, vámonos como para acá para empezar a mirar lo que hemos venido, en este caso, revisando. Entonces, miren, todo esto pues es ese techo de la órbita conformada por esa lámina orbitaria, ¿cierto? Miren lo delgada que es la lámina orbitaria, esta es la lámina orbitaria, ¿ok? Adicionalmente, les había mencionado, creo que por aquí lo podemos ver un poquito, voy a ir un poquito más hacia atrás como para que podamos revisar estructuras que son importantes. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí en el centro, ¿cierto? Está ese hueso etmoides que hemos venido mencionando. Ese hueso etmoides pues está conformado por dos estructuras que son netamente cuadradas, ¿cierto? O que tienen realmente pues una especie de forma de cubo, que son las masas. ¿Sí? Esas masas entendámoslas como dos superficies completamente cuadriláteras con 6 caras. Bueno, entonces aquí que estamos viendo que esta es la masa lateral derecha y esta es la masa lateral izquierda.
al interior de cada una de ellas, en este caso, pues encontramos a las diferentes celdillas etmoidales que hemos venido citando. ¿Qué otra cosa tenemos? No olviden que esas dos masas están aquí unidas por algo que conocemos como la lámina cribosa del etmoides. Esa lámina cribosa, como su nombre lo menciona, está acribillada de múltiples agujeros que permite el paso de esos filetes olfatorios que conforman el segundo par. Bueno, entonces a través de esas lámina completamente acribillada, pues los filetes atraviesan y tenemos entonces ahí la olfacción. En todo el centro ustedes van a encontrar esta estructura, que abajo de esa lámina cuadrilátera tenemos entonces la lámina perpendicular, que es esta, que ayuda a conformar ese septum que hemos venido mencionando que separa las fosas nasales. Y si ustedes revisan arriba, ¿cierto? Pues tengo esta estructura que ustedes ven aquí, que es la apófisis crista galli, de la cual en este caso se desprende lo que va a conformar, en este caso, el seno sagital superior, ¿cierto? Entonces, digamos que de ahí toma la emergencia esta estructura venosa y pues digamos que esa es la finalidad de esa apófisis crista galli. En esta imagen, ¿qué otra cosa podemos evidenciar? Pues noten ustedes que alcanzo a percibir parte, ¿cierto?, de lo que es esa pared inferior o el piso de la órbita. Noten que todo este piso de la órbita realmente, ¿quién lo conforma? Esto que es la apófisis, en este caso piramidal, ¿cierto?, del hueso maxilar superior, a través de la cual encontramos internamente pues lo que corresponde a los senos maxilares, que son pues las dos estructuras más grandes que podemos visualizar, ¿cierto?, cuando evaluamos los senos paranasales. Adicionalmente les había mencionado, ¿cierto?, que sobre estas dos apófisis, que son las apófisis palatinas, que conforman en este caso pues el paladar, cuando se unen, ¿cierto?, en el centro, ahí descansa este hueso que es el hueso, en este caso el hueso el Wömer. No olviden que ese Wömer pues ayuda, ¿cierto?, a conformar ese septum divisorio para las fosas nasales. Entonces ustedes ven que sobre estas dos estructuras pues descansa ese hueso. Bueno, ¿qué más podemos revisar por aquí que podamos ver claramente? Bueno, por aquí, en esta altura o imagen de corte, podemos identificar pues parte de lo que va a ser ese Wömer, ¿cierto? Todo esto es el Wömer, por acá está la lámina perpendicular, y noten que en esta imagen pues podemos ver claramente las estructuras citadas que corresponden a los cornetes inferiores, que son este y estos que son los cornetes medios, y por aquí alcanzamos a ver parte de esos cornetes superiores. Lo repito nuevamente, espero no lo olviden, el cornete inferior es un hueso de la cara, el cornete medio y superior forman parte de este hueso etmoides que ya pues hemos citado reiteradamente, ¿ok? ¿Qué más podemos visualizar en esta imagen? Pues ya saben ustedes las estructuras que conforman, en este caso, la pared lateral, la pared superior y lo que es el piso de la órbita. Y acá en la parte medial, todo esto que es la lámina papirácea. Voy a retomar un poco más hacia adelante, aunque aquí la distorsión pues no me permite verla muy bien, pero aquí pues vamos a tener esa lámina papirácea, que es la pared medial, en este caso, de esa órbita. Si yo me voy un poco más hacia posterior, pues noten ustedes que por acá pues me empieza a aparecer esto que hemos venido retomando, ¿cierto? Que es el seno esfenoidal. Y noten que aquí hacia la parte más posterior, pues me aparece esto que es la hendidura esfenoidal, que hemos citado, que también pues recibe el nombre de fisura orbitaria superior, ¿cierto? Conformada por esto que es el ala mayor y esto, perdón, el ala menor y esta que es el ala mayor, en cuanto a fisura orbitaria superior. También, así como tengo una fisura orbitaria aquí superior, también por aquí pues voy a tener una fisura orbitaria inferior, bueno, pero sobre la cual pues no se describe paso de estructuras anatómicas, pero pues simplemente retoma ese nombre, ¿cierto? Fisura orbitaria inferior, y la superior, que es la más relevante por las diferentes estructuras que allí tenemos. Noten ustedes que, por ejemplo, en esta altura de corte, pues podemos ver claramente, ¿cierto? Entonces, todo esto es el hueso esfenoides, ¿no? El seno esfenoidal, en este caso, al interior del hueso,
En la parte inferior pues vamos a tener las dos alas de ese hueso Wömer que llegan y se articulan con la cara inferior del hueso, que es esto que ustedes ven en la imagen. Y adicionalmente, pues noten ustedes que tengo aquí esto que son las dos apófisis pterigoides, ¿cierto? Esas apófisis pterigoides son dos ganchos sobre las cuales pues, se van a insertar los músculos pterigoideos que también contribuyen a la masticación. Entonces, esta fosa la conocemos con la fosa pterigoidea, la cual pues da inserción a esos grupos musculares y que encontramos entre las dos apófisis pterigoides, ¿ok? No sería más, esta sería, digamos, que la totalidad de lo que ustedes deben reconocer sobre la evaluación de senos paranasales. Adicionalmente, miren aquí, por ejemplo, la articulación del cóndilo de la mandíbula, ¿cierto? En este caso, la fosa condilia para conformar la articulación temporomandibular, ¿cierto? Que la hemos citado, pues, previamente. Eso sería la totalidad de la revisión. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Profe, buenos días. Buenos días. Tengo como una duda acerca de la lámina papirácea. No sé si corresponda o tenga algo que ver el hueso unguis como en esa cara medial de la órbita. ¿Se articula de alguna manera con esa lámina papirácea o cómo uno lo puede distinguir en ese plano axial? Sí, voy a tratar de colocarte nuevamente la imagen. Entonces no olvides que esas dos estructuras están en la pared medial, ¿cierto? De esa órbita. Entonces, voy a tratar de ponértelo acá un poco más grande. Desafortunadamente, en esta imagen, digamos que voy a ponértelo por acá, un poco más alto. Entonces, mira, en esta imagen, bueno, la distorsión no ayuda mucho, pero ¿cómo está conformado? Toda esta es la lámina papirácea, ¿cierto? Que es la pared externa de esta masa lateral, ¿sí? Entonces, el 98% realmente, ¿cierto? 95% de la pared medial está conformada realmente por la lámina papirácea, que forma parte de esta masa lateral del hueso etmoides. Aquí hacia la parte más anterior, ya casi terminando la pared, aparece esto que es el unguis. Entonces, el unguis, pues realmente es un hueso muy pequeño, ¿cierto? Que se articula anteriormente con los huesos propios de la nariz, que son estas dos estructuras. Entonces, una parte muy pequeña y anterior de la pared medial está conformada por el hueso unguis, que es este pedacito acá, ¿sí? Que realmente es algo muy pequeño, es como el 2 o 3% de la pared, pero pues sí, entonces, ¿cómo estaría? Ese hueso pues está aquí metido, ¿cierto? O articulado anteriormente con los huesos propios y atrás con las masas laterales del hueso etmoides. Bueno, así está entonces conformado, sería una estructura muy pequeña que también ayuda a conformar parte de esa pared medial, pero en un porcentaje muy, muy, muy bajo o muy menor, ¿ok? Ah, ok, entiendo, profe. Y la duda era esa, como que si solo se articula con los huesos propios de la nariz o también se articula con un porcentaje pequeño de esa lámina. Listo, Sí, gracias. atrás continúa. Atrás continúa con esa lámina. Bueno, y sí está articulado con las dos estructuras. Listo, gracias. Con todo gusto. ¿Más dudas, preguntas, muchachos? Bueno, ok, entonces voy a detener el compartir de la cámara. Nos quedaría una revisión para que sea un poco más completo el conocimiento que ustedes, en este caso, se recomienda deban tener para la evaluación de la fase 2. Voy a citarlos la próxima semana a una actividad final de la fase 2, que en este caso corresponde a una revisión de oído, para que revisemos en detalle oído y ustedes pues tengan más conceptos o más claridad en este elemento que es un poco complejo también y que pues espero pues hagan un parcial destacado con las 3 revisiones que hemos realizado. Entonces agradecerles como siempre la asistencia y pronto pues como les he mencionado los voy a citar
próxima web para que podamos revisar entonces oído y completemos los temas de la evaluación de la fase 2. Profe, disculpe una pregunta. Adelante. ¿La evaluación va a estar basada solo en el reconocimiento de estructuras?